El lugar tiene su nombre por la forma especial de la roca que se erige al lado del río Beni. El Bala. La leyenda dice que fue el impacto de una bala enorme que dejó el hueco en la formación. El Bala se encuentra en la frontera de los departamentos Beni y La Paz, a una distancia de 16 kilómetros de Rurrenabaque. Aquí, donde el angosto del río solamente mide 80 metros, el gobierno boliviano quiere construir una represa. Está relacionado con la represa planificada en el Chepete, que se encuentra a una distancia de 55 kilómetros del Bala y tendría un impacto mayor. El proyecto pone en peligro a las comunidades indígenas de la región. La represa del Bala afectaría a un área de 93 kilómetros cuadrados. Esto significaría la inundación de varias comunidades de los pueblos Chimán y Mosetén. Solamente hablando del Bala, cientos de familias perderían sus territorios, sus hogares y sus fuentes de vida. Las áreas que se van a inundar son precisamente las áreas que dan vida a la gente ahí. Por más pequeñas en porcentaje que representen respecto del total de la región, pues van a tener un impacto muy fuerte tanto en lo ambiental y especialmente en la parte social para las comunidades que viven ahí. El área que inunde, que todavía no está muy clara, pero con toda seguridad va a inundar áreas de pueblos indígenas que dedican a la agricultura, una agricultura totalmente de subsistencia. Si va a haber una represa, si se va a construir una represa, pues con toda seguridad que esa gente va a tener que salir de esos lugares y reasentarlos en otros lugares. Pero si son comunidades indígenas, tienen una cultura, tienen enraizadas sus formas de vida en la zona, es muy difícil reproducir eso en otro lugar. Mucha gente en Rurrenabaque y su entorno vive de la productividad de la zona, por ejemplo, de la pesca. Pero si se hace una represa, la migración de peces se va a cortar. Entonces, las personas que se dedican a esto van a tener que buscar otra fuente de vida, y es probable que sus nuevas actividades afecten a los territorios indígenas o resulten en deforestación. Una de las comunidades que sería afectada por la inundación es Asunción, que se encuentra a 17 kilómetros del Bala y solamente es accesible por río. El balsero va por el río, rumbo para el puerto de Rurrenabaque. El balsero va por el río, rumbo para el puerto de Rurrenabaque. Y se va llevando una morenita para ser feliz. Y se va llevando una morenita para ser feliz. Ella sigue su buen camino, ya se acercan al paso del veo. Ella sigue su buen camino, ya se acercan al paso del veo. Ya llega la hora de llegar al puerto de Rurrenabaque. Ya llega la hora de llegar al puerto de Rurrenabaque. Para nosotros como Asunción afecta la represa en diferentes formas, ¿no? En cultura, afectaría en producción, afectaría en desbordo pues, de la naturaleza, ¿no? Pérdida de especies maderables. Nosotros vivimos del bosque, que el bosque nos da medicina, frutas y la carne, ¿no? Donde producen tan muchos, que los comunarios viven de la caza, ¿no? Y de la pesca, ¿no? De los ríos. Y aquí no hay un cerro cerca para que nosotros nos vayamos ahí. Tampoco sabemos del traslado, no nos dicen. Además no nos conviene que nos trasladen a otro lado porque aquí nos han puesto nuestros abuelos y este territorio siempre lo hemos conservado con los dominios ancestrales que tenemos, ¿no?
siempre ha sido dominio de los mocetenes desde Alto Beni hasta Rurrenabaque, ¿no? Para asegurarse si el lugar sería adecuado para la construcción de una represa, ENDE, la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia, está llevando a cabo una serie de estudios en los territorios de las comunidades afectadas y el área de influencia de las represas. Pero ni las comunidades ni las organizaciones que trabajan en la región tienen conocimiento profundo del contenido de estos estudios. A ciencia cierta no sabemos exactamente cuáles son los estudios que están realizando ahí ni cuándo van a salir exactamente. Cuando a ellos se les pregunta qué han hablado, qué han informado de las formas de cómo ustedes viven acá, ellos solo se limitan a decir que los de ENDE han ido a preguntarles cuántas personas viven ahí y qué cultivan. Son cosas muy generales y eso no va a dar insumos para hacer un análisis de la afectación real que va a tener tanto en su forma de vida como en su cultura de los pueblos indígenas. Si nos dicen, digamos, cuánta extensión de cultivo tienes, ese quiere decir algo como censo para nosotros. Están censando, con el tiempo tal vez van a decir ellos para que se haga la consulta, van a decir, estos no tienen mucho cultivo, entonces fácil es de trasladarlo, ¿no? Ahora si dicen que si las casas somos rústicas como siempre lo hemos vivido, ¿no? con techos del lugar como la jatata, el marfil, ese es nuestro techo que se hace. Entonces ese es nuestro temor de decir, si no tienen buenas casas, no tienen buenos materiales, entonces no vale nada este lugar, y eso es lo que nosotros pensamos que puede pasar, ¿no? Lo que se dice en Bolivia es que la energía que genera ahora es suficiente para los bolivianos. Pero cuando se habla de estos proyectos, de esta envergadura, se dice que la Amazonía no tiene la suficiente energía o los medios para llegar a las comunidades más pequeñas, etc. Entonces, por ahí, inclusive, un proyecto de este tamaño es una forma de decir a la gente ahí que van a llegar ellos a beneficiarse de la energía de estos proyectos, ¿ya? Pero la cantidad de energía que se generaría de estos 2 o 3 represas, de estas 2 o 3 represas, son más de 3.500 megawatts. Bolivia va por los 1.200 a 1.300 megawatts de consumo. Imagínense la cantidad que aumentaría, y si pensamos en que esa energía va a ser para las comunidades o pueblos como Rurrenabaque u otros, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces eso es fácilmente deducir que esa energía es para la exportación. Las comunidades en todo Bolivia, sean indígenas o no, tienen necesidades, unas más urgentes que otras, problemas, etc., que necesitan atención del Estado boliviano. Y en este caso, ENDE va a las comunidades con este proyecto y va a preguntarles cuáles son las necesidades, ¿no? Y la gente allá no sabe o no está informada cuáles son el rol de ENDE en este caso. ENDE, por lo menos en versión de los comunarios, han dicho, nosotros hemos presentado nuestras demandas que son más de 30 por comunidades, ¿no? Imagínense, ellos están esperanzados que ENDE va a resolver esos problemas. Y ENDE yo no veo cómo vaya a resolver, porque son temas de salud, son temas de educación, son temas productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ENDE está haciendo un estudio, un proyecto de generación eléctrica a través de estas represas, y no va a tener ni los recursos ni los medios
para resolver estos problemas. Nosotros como Asunción hemos dicho, no hemos permitido el estudio hasta que se aclare bien las cosas, ¿no? Se aclare bien las cosas, que nos den bien claras las informaciones, porque hasta el momento no se hizo el estudio aquí en la comunidad de Asunción, y también nosotros no estamos de acuerdo para que se haga la represa, ¿no? Estamos siempre luchando en contra de la represa. Dicen que aceptar el estudio es como si ya se aceptara, nomás digamos el trabajo, la construcción. Pero sí estamos sólidos los corregidores y con toda su base a que el estudio se va a hacer, pero no vamos a aceptar el trabajo de la represa. Ya tendremos que ver ya a nivel TCO, tomar una decisión, aceptar, eso tendríamos que tomarlo allá toda el área protegida. Pero la TCO, el territorio indígena, no va a aceptar la represa. No va a aceptar. Yo sé que no va a aceptar, porque ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a tener esa felicidad la que estamos gozando dentro de estos territorios? No obstante, hay dudas sobre si las comunidades afectadas lograrían impedir la construcción de la represa en el caso en que ENDE se decida a favor de la obra. El gran peligro es que estos estudios den que ese proyecto es factible y donde no se tomen en cuenta estos aspectos culturales, de los derechos de los pueblos indígenas, de las consecuencias que pudieran haber, etcétera, etcétera, ¿no? Si eso pasa, pues probablemente ya sea más difícil defender sus derechos o que ellos digan no al proyecto. A mí me gustaría hacer una especie de llamado, ¿no?, a las instituciones que trabajan en asuntos de derechos indígenas, de conservación, etc. Lo que se debe trabajar, las instituciones que deberían hacer, es informar lo mayor posible a los comunarios de las TCOs, de los pueblos indígenas, ¿no?, de qué trae de bueno y qué trae de malo esta clase de proyectos, para que esta gente, por lo menos mínimamente, esté informada qué es lo que va a pasar y a qué puede atenerse en el futuro, qué le espera, ¿no?, para que ellos tomen una decisión y sean responsables por ella.